Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Por la gracia de Dios, una vez más, nos reunimos a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Vamos a encomendarnos en oración en esta mañana para que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos ilumine, para que la enseñanza de su bendita palabra sea provechosa a todos nosotros en nuestra vida. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de reunirnos en torno a tu palabra. Te damos gracias también, Señor, por la vida que nos regalas y por todas las cosas que a diario nos provees para nuestro sostenimiento. Te doy gracias, Señor, por cada familia, por cada padre, por cada madre, por cada hijo. Te ruego, Padre, que los guíes y les muestres el camino por donde deben andar, Señor. Dales un corazón agradecido y dispuesto para servirte y para honrarte, Señor. Aparta de las familias el odio, el rencor, el resentimiento, y que haya perdón entre los miembros de la familia, porque la educación y todo el buen ejemplo empieza en la casa. Te ruego, Padre, que cambies los corazones y que permitas, Padre, que estas enseñanzas traigan a Jesucristo a morar en medio de los hogares y en medio del corazón de las personas que no te conocen. Te pido estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Estamos estudiando el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy consideraremos los versículos 8 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 4, 8 hasta el 11. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. En este pasaje Pablo se propone hacer ver a los Gálatas que al seguir los argumentos legalistas de los falsos judaizantes, era prácticamente lo mismo que volver a la esclavitud de la religión pagana en la cual vivían antes de conocer al Dios verdadero. Noten lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 8, donde iniciaremos nuestro estudio en esta mañana. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Según este pasaje, Pablo les dice a los Gálatas que cuando ellos en otro tiempo no conocían a Dios, el resultado era que por naturaleza servían y eran esclavos de los falsos dioses, haciendo cosas totalmente terribles y paganas, contrarias a la perfecta voluntad del Dios verdadero, haciéndoles entender que lo que antes creían y lo que antes practicaban no era la voluntad de Dios. Por eso les dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, tratando de mostrarles con estas palabras que ellos eran idólatras, que eran paganos y que no estaban practicando la voluntad de Dios, pero que cuando llegó con el Evangelio, ellos abandonaron esas prácticas y comenzaron a creer en Jesucristo y a servir al Dios verdadero. También Pablo quería enseñarles y mostrarles que solamente hay un Dios y un Salvador, y que es por la fe en el Señor Jesucristo que venimos a ser salvos y no practicando ninguna otra cosa ni añadiéndole nada a la obra perfecta de Cristo. Esto quiere decir que solo hay un Dios verdadero y que todas las demás supuestas deidades por naturaleza no son Dios, porque son invenciones de hombres, cosas creadas, falsas deidades que no corresponden al Dios verdadero ni a la revelación de Dios en su santa y en su bendita palabra, mis hermanos. Por eso,
Pablo trata de persuadirles. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a lo que no era Dios, pero ahora conociendo a Dios, ustedes no pueden dejarse desviar de la verdad para practicar otras cosas de las cuales no habla la palabra y las cuales los van a esclavizar nuevamente como si estuvieran en la antigua religión pagana en la que vivían. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 10, versículos 3 al 7, dice lo siguiente: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro, la adornan con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni hacer bien, ni tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Este pasaje nos muestra una descripción de lo que el mundo adora, de aquello que ponen en su corazón y en lo cual creen cuando no conocen al Dios verdadero. Adoran estatuas, confían en ellas, le rinden culto como si fueran Dios. Sin embargo, ellas no oyen, ellas no ven, ellas no caminan, ellas no hablan. Y aún así, los hombres en su ignorancia confían en ellas y les piden y las adoran y las veneran como si fuera Dios. Y así era que vivían los hermanos de Galacia antes de conocer a Cristo. Lo mismo pasaba con nosotros, amable oyente, cuando no conocíamos a Dios. Al igual que los Gálatas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así andábamos nosotros cuando no conocíamos a Cristo, pero ese estado de ignorancia espiritual cesó cuando conocimos a Cristo y ahora tenemos la luz del Evangelio y ya no estamos más en esclavitud del pecado ni bajo la esclavitud de Satanás, sino amando y sirviendo al Señor. Sin embargo, hay enemigos del Evangelio que quieren hacer que nosotros no confiemos únicamente en Cristo, sino que confiemos en Cristo y algo más, como estaba pasando con los hermanos de Galacia, con los maestros judaizantes que llegaron a tratar de convencerlos de que era necesario confiar en Cristo y obedecer las obras de la ley para ser salvos, lo cual no era verdad y lo cual era un error, porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue único, suficiente, perfecto y para siempre, ya que ningún hombre se puede justificar por las obras de la ley. Por ejemplo, Pablo en Efesios 2 versos 11 y 12 dice lo siguiente acerca de lo que éramos antes de conocer a Cristo y de lo que eran también los Gálatas antes de conocer al Señor Jesucristo, y por lo cual Pablo trata de persuadirlos a que no den un paso atrás, obedeciendo a aquella forma de evangelio que es incorrecta y que él no les había enseñado. Noten lo que dice Efesios 2, 11 al 12. Dice así la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la situación de los hermanos de Galacia antes de conocer a Cristo y la situación de cualquier cristiano antes de conocer al Salvador. Dice el texto que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Cuando no conocíamos a Cristo, cuando no creíamos en Él, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos pueblo de Dios.
estábamos ajenos a los pactos de la promesa, es decir, éramos ignorantes de las Sagradas Escrituras y no conocíamos nada acerca del plan de salvación en Cristo. Y luego sigue diciendo que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. No conocer a Cristo es estar alejado de la ciudadanía de Israel, es ser ignorante de las Sagradas Escrituras y por consiguiente es estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando le conocimos, por su gracia, ya no estamos sin esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza. Ya no estamos sin ciudadanía, porque ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Ya no somos ignorantes de las Escrituras, porque ahora las leemos, las conocemos, las estudiamos y las creemos. Ya no estamos sin esperanza, porque nuestra esperanza es Cristo. Bendito y alabado sea nuestro buen Dios. Y en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18, dice la palabra de Dios: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo aquí vuelve y nos da una descripción de lo que éramos antes de conocer al Señor. Por eso Pablo dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como los que no conocen a Cristo, porque los que no conocen a Cristo, dice Pablo, andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios, y todo ello por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Así es que esa era la condición nuestra antes de conocer a Cristo. Éramos ignorantes, estábamos ajenos a la vida de Dios, andábamos en la vanidad de nuestra mente, haciendo lo que nosotros creíamos que era correcto, sin tener en cuenta a nuestro Creador, y todo esto por la dureza de nuestro corazón. Pero ahora en Cristo, nuestro corazón ya no está duro, porque Dios nos lo ablandó. Dios nos quitó el corazón de piedra y nos dio uno de carne. Ya no estamos en ignorancia, porque ahora conocemos la verdad. Ahora amamos a Cristo y ya no andamos en la vanidad de nuestra mente, es decir, haciendo lo que nos venga en gana, sino procuramos andar en la santa y perfecta voluntad de Dios que nos es revelada en su bendita palabra. Luego Pablo continúa diciendo en el verso 9 de Gálatas 4 lo siguiente: Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Esta expresión nos enseña que podemos conocer al Dios verdadero solo porque Él nos conoció primero. Esto quiere decir que nosotros lo escogimos a Él porque Él nos escogió primero, y lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros, si venimos a Cristo y conocimos a Cristo, no fue porque nosotros fuimos más inteligentes que los demás. Si hoy estamos en Cristo y le amamos y le servimos, fue porque Él nos amó primero. Por eso, en Juan 6, verso 44, dice así el Señor Jesucristo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Claramente este texto nos dice que ninguno puede venir a Cristo a menos que el Padre que le envió le traiga y Cristo le resucite en el día postrero. En Juan 15, versículo 16, también dice el Señor Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis
y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice el Señor Jesucristo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto. Él fue el que nos eligió, Él fue el que nos escogió en su gracia y en su misericordia y en su santa soberanía, y por eso nosotros que creemos hoy en Cristo le conocemos. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice la palabra de Dios: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es que lo que trata el apóstol Pablo de decirle a los hermanos de Galacia es que reconozcan que si ellos conocen ahora a Cristo es porque Él en su gracia y en su amor los eligió primero para que le conocieran y fueran salvos. Y después de decirles eso, en el mismo versículo les dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible que después de que ustedes saben que fue el Señor el que los amó, el que los eligió, el que los atrajo para Él, cómo es que ustedes ahora quieran volverse de nuevo atrás a los débiles y pobres rudimentos? Eso es incoherente, dice Pablo. Si ustedes conocieron al Señor, no pueden volver atrás y no pueden ahora comenzar a creer que no es solamente por la obra de Cristo que se van a salvar, sino que también tienen que obedecer la ley mosaica para salvarse. No, amable oyente, ¿cómo es posible que después de haber conocido al Dios verdadero que da libertad, quieran volverse a esclavizar, haciendo cosas que no salvan y que no están reveladas en las Escrituras? ¿Cuáles son esos pobres rudimentos a los cuales Pablo estaba haciendo referencia y se estaban volviendo a esclavizar los creyentes de Galacia? Pues Pablo lo revela en el verso 10 de Gálatas 4, que dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Los días, los meses y los años que menciona Pablo en este versículo 10 es el calendario de la ley mosaica que los gálatas, por la influencia de los maestros judaizantes, estaban comenzando a guardar como algo necesario para su salvación, viendo que Cristo por su obra expiatoria nos libró de los tales requerimientos, porque no producen vida sino esclavitud, amables oyentes. Pablo se propone entonces hacer ver a los hermanos de Galacia que al seguir los argumentos legalistas de los falsos maestros judaizantes, era prácticamente lo mismo que volver a la esclavitud de la religión pagana en la cual vivían anteriormente, antes de conocer al Dios verdadero. Y eso sería algo catastrófico, porque la salvación pertenece únicamente al Señor y no es una combinación de fe en Cristo y obediencia a los requerimientos de la ley, amables oyentes. Es solo a través de la obra perfecta de Cristo. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 2 versos 20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así es que lo que Pablo dice aquí es que por más que guardemos ciertas cosas y procuremos guardar ciertos ritos de la ley, eso no tiene ningún poder para los apetitos de la carne. Nosotros tenemos que confiar únicamente en la obra redentora de Cristo. Los ritos, los días, los meses, los años, los lavamientos, todas aquellas cosas que practicaba la ley mosaica, simplemente era una sombra de lo que había de venir. Ya no es necesario obedecerlas, porque Cristo
pagó por nuestros pecados y Cristo obedeció perfectamente esa ley que nosotros no podíamos obedecerla perfectamente. Por eso dice: guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. ¿Cómo es posible que queráis volver a esclavizarse a eso cuando Cristo les hizo libres de esta esclavitud? Y por eso en el verso 11 de Gálatas 4 dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. En este versículo 11, con el cual concluimos la enseñanza de la palabra de Dios en el día de hoy, Pablo les expresa a los Gálatas su preocupación de haber perdido el tiempo con ellos al predicarles el evangelio de la gracia de Dios, ya que ellos estaban escuchando y creyendo un mensaje totalmente opuesto al evangelio de Cristo, admitiendo que la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente para salvarles y se requería de la obediencia a la ley, y esto era catastrófico para el destino eterno de sus almas. Fue por eso que en cierta ocasión Pablo les dijo a los hermanos de la iglesia de los Corintios lo siguiente, en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 2 al 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amables oyentes, tenemos que entender que el pecado y las falsas enseñanzas están por todas partes y tratan de persuadir a los verdaderos creyentes para apartarlos de la confianza única y exclusiva en el sacrificio perfecto de Cristo. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice Pablo: me temo que ustedes también sean engañados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Y es por eso que Pablo dice aquí: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo se esforzó en predicarles, en mostrarles el evangelio. Ahora está preocupado que de pronto la obra que él hizo allí pues no dé fruto, porque ellos en su insensatez se estaban apartando del verdadero evangelio y confiando en un evangelio que no era el que había recibido de Cristo y el que les había predicado. Pablo quería asegurarse de que los hermanos de Galacia reaccionaran y que se agarraran o se asieran de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, es decir, cuando Cristo regresara, él pudiera gloriarse de que no había corrido en vano ni en vano había trabajado, porque Pablo se esforzó por predicarles y por mostrarles la verdad. Pero ellos querían alejarse de la verdad de manera insensata. Con esta carta Pablo defiende el verdadero evangelio y les exhorta a volver a la senda recta para que no se extravíen del verdadero evangelio. Así también pasa hoy en día, amables oyentes. Muchos conocen el verdadero evangelio, creen el verdadero evangelio, pero a cualquier viento de doctrina, cualquier estratagema de doctrina de hombres comienza a hacerlos tambalear y ya quieren apartarse de la verdad del evangelio. Amables oyentes, no sean ustedes hallados así, sino que si usted ha creído en Cristo, debes creer únicamente en Él y descansar en Él, porque fuera de Él no hay salvación. Solo en Él hay perdón, solo en Él hay salvación. La salvación 100% pertenece al Señor y no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre debemos dar gloria. Espero que esta enseñanza haya llegado a lo profundo de su corazón y usted mantenga firme, asido de la palabra de vida, para que en el día del juicio no tengas que apartarte de Él avergonzado por no haber confiado en aquel que dio su vida en rescate por ti, porque tú no te podías justificar a ti mismo delante del trono de la gracia. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús.
Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.